yo creo que al final yo podré contestar todas sus preguntas en relación al 8 igual a 1. Sin embargo, vamos a dar inicio a esta sesión. El tema del día es el... Ay, perdón, permítanme. Antes de iniciar, perdón, les voy a pedir que las personas que hasta este momento se habían registrado vuelvan a registrarse, ya que una vez iniciada la grabación, se empieza a grabar también el registro de asistencias. Entonces, para efectos de que este evento tenga valor 8 igual a 1, se tendrán que registrar de nuevo una vez que inicia la sesión. Entonces, ya inició, así que todos aquellos, veo aquí una gran lista de personas, vuelvan a poner sus datos, su nombre y su matrícula, por favor. Así podemos monitorear su asistencia durante todo el evento. Entonces, ahora sí. El webinar del día de hoy es las emergencias sanitarias en México, críticas y aportes constitucionales. Me voy a permitir darle la bienvenida también a nuestros ponentes, el doctor Agustín Manuel Vázquez Bustamante y el maestro Noel López Zúñiga. Iniciaremos con la participación del maestro Noel López Zúñiga y me permitiré hacer una pequeña reseña de su vasta experiencia académica y profesional. El maestro Noel López Zúñiga terminó estudios de doctorado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Diploma en Estudios de Actualización y Profundización en Derecho Privado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en el 2019. Maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California en el 2006. Diploma de Especialidad en Derecho por la UABC en el 2005. Diploma en Derecho Procesal Constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2005 y la licenciatura en Derecho por la UABC en 1999. Es titular del despacho jurídico López Zúñiga y asociados abogados en la zona Río Tijuana. Tiene experiencia en asesoría y confección de contratos mercantiles y constitución de sociedades mercantiles. Fue asesor jurídico y abogado litigante en las áreas del derecho privado, apoderado y representante legal de ING Hipotecaria, Santander Vivienda y Metrofinanciera, entre otras instituciones del ramo financiero, hipotecas y seguros. Fue consejero ciudadano electoral del Distrito 4 de Baja California del INE, miembro del Consejo de Planeación de la UABC e integrante de la Academia de Ciencias Sociales de la UABC. También se ha desempeñado como jefe de oficina de abogados general de la UABC, Campus Tijuana. Actualmente es profesor investigador y adscrito a la Facultad de Derecho Tijuana. Es perfil PRODE e integrante del cuerpo académico en consolidación, justicia alternativa y social. Le damos una muy gran bienvenida al maestro Noé y tiene el uso de la voz. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, maestra Michelle Álvarez, el doctor Agustín Manuel Velázquez Bustamante. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión en el que habremos de compartir un tema, pues, por demás relevante por lo que estamos viviendo el día de hoy, lo que es la emergencia sanitaria y las implicaciones que tiene en el área del derecho constitucional. Me permitiré hacer algunas reflexiones en torno a un paper, a un documento que estoy elaborando, que se publicará el día de mañana en Infobaja y que trata propiamente de este tema, el tema de la protección a la salud desde el punto de vista constitucional. Consideramos que la salud
es uno de los valores más preciados de la humanidad, pues la salud es bienestar. Y por lo mismo representa para los sistemas jurídicos contemporáneos pues un reto mayúsculo protegerlo en un momento de pandemia, en un momento de epidemia. En México, pues este derecho humano está previsto en el párrafo cuarto, artículo 4 de nuestra Constitución General, pero lamentablemente en caso de una pandemia como la que nos encontramos el día de hoy viviendo, la protección a la salud queda muy arbitrariamente de quien trae el virus y de quien se puede contagiar. Esto a pesar del gran esfuerzo que ha hecho el oficialismo por informar a la ciudadanía la gravedad de esta nueva enfermedad. Asimismo, el gran esfuerzo que ha hecho el sector salud por restablecer la salud de todas aquellas personas que han sido contagiados por este terrible virus. Ahora bien, dentro del orden constitucional existen dispositivos que se activan para que en caso de una epidemia o enfermedad grave, las autoridades sanitarias procedan a dictar inmediatamente medidas preventivas que tiendan obviamente a controlar o mitigar esta grave enfermedad, evitando en lo mayor de lo posible la propagación masiva de este virus y así protegernos a todos de la salud. El Consejo General de Salubridad o el Consejo de Salubridad General es una de esas autoridades que entra en acción. De las más importantes desde mi punto de vista, data de 1841 y fue la primera autoridad rectora de la medicina en México. Ya después, el constituyente de 1917 formaliza sus facultades en la fracción 16ª, base 1 del artículo 73 de nuestra Constitución General, y en la que se le faculta a emitir disposiciones de orden general y de observancia obligatoria encaminadas propiamente a proteger la salud y muy en lo particular en casos de epidemia, su intervención es crucial propiamente para protegernos de la salud en un caso de epidemia o una calamidad o una enfermedad exótica o nueva. En razón de esta facultad constitucional, la Ley General de Salud le otorga funciones consultivas, normativas y ejecutivas. En razón de esto, el 23 de marzo ha acordado este Consejo, en principio, considerar al virus SARS-CoV-2 como una nueva enfermedad llamada COVID-19, grave debido a su fácil contagio y por lo mismo prioritaria para atender, así lo estableció este Consejo de Salubridad General el 23 de marzo. En segundo término, y lo más importante debido a las condiciones propias de nuestro país y debido a la trascendencia que esto implica en lo jurídico, en lo político y en lo económico, este Consejo de Salubridad General emitió el 30 de marzo un acuerdo por el que declaró emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia generada por el virus antes descrito. Como consecuencia de esta declaratoria, a su vez, otra autoridad sanitaria, es decir, la Secretaría de Salud, también autoridad pues en este ramo, como decía, al día siguiente, es decir, al día 31 de marzo, emite acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender esta emergencia sanitaria generada pues por este lamentable virus que está en todas partes. Y bueno, este acuerdo que debe ser atendido por los sectores público, por el sector social y privado, deben de implementarlo de forma inmediata. Entre estas medidas, como ustedes saben, están el de suspender actividades económicas y sociales consideradas no esenciales y la suspensión de reuniones de personas, no se permiten reuniones más de 50 personas o conglomeraciones. Así también se prohibió, pues, hay un programa de sana distancia y muchos otros programas pues que se han difundido a través de los medios como Quédate en Casa. Ahora bien, en razón de esta emergencia sanitaria, los ciudadanos nos debemos de cuestionar o debemos de preguntarnos qué implica vivir
una pandemia con una declaratoria de emergencia sanitaria por fuerza mayor? ¿Qué connotaciones tiene y qué trascendencia jurídica tiene las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias? Esto lo digo porque en México la pandemia ha tenido un comportamiento distinto en cada región, estado, e inclusive varía de municipio a municipio de un estado. Esto debido a muchas circunstancias, pero principalmente diré algunas. La idiosincrasia, la cuestión cultural, el poder adquisitivo, la salud pública preexistente, es decir, la intervención que ha tenido obviamente el sector salud en el tema del cuidado de la salud de la población, también la intervención gubernamental a través de programas sociales y de bienestar que ha tenido en cada lugar, en cada región o en cada municipio, así como el trato y control que ha tenido las autoridades sanitarias en el tema de esta nueva enfermedad. Por lo mismo, el orden jurídico sanitario deja a cada estado de la República y atendiendo a los parámetros dictados o recomendados tanto como por el Consejo de Salubridad General como por la Secretaría de Salud, que atiendan el tema del control de salud. Hay que recordar que la Ley General de Salud establece como autoridades sanitarias no nada más a este consejo, no únicamente a el secretario de salud, sino también a los gobernadores de los estados, de las entidades federativas. Cada estado tiene su propio gobernador. Ese gobernador es también considerado como una autoridad sanitaria. En caso de una emergencia sanitaria, debe obviamente dictar medidas para proteger la salud de sus gobernados. Ahora bien, mucho se ha discutido el tema de la poca o disminuida severidad que se ha tomado en nuestro estado para hacer efectivo el resguardo domiciliario o el distanciamiento social como una medida preventiva para efecto de que no se propague más la enfermedad. Inclusive el tema de la suspensión de las actividades económicas no esenciales. Y por lo mismo protegernos, pues decíamos, a todos de un contagio. Se ve claro pues que en nuestra realidad baja californiana, debido a estas facultades conferidas a los estados, cada gobierno pues local toma sus decisiones y hace propiamente una ponderación de valores como la vida, la salud y la economía, es decir, el bienestar económico. Sin embargo, la toma de decisiones desde mi punto de vista debe estar sustentado en evidencia científica y con una razonabilidad y proporcionalidad, a fin de que las decisiones pues no se consideren como arbitrarias. Sin entrar en detalles sobre ello, es evidente pues que en Baja California se ha realizado una ponderación más o menos, digo yo, más o menos equilibrada o razonada, supongo y quiero pensar a esto que pues ha sido debido a este conocimiento científico que se ha explorado y sobre todo en razón a la experiencia que se tiene respecto al número de camas y personal hospitalario existente en nuestro estado. Y sobre todo el análisis que se ha hecho sobre el crecimiento exponencial de enfermos o contagiados de COVID-19, que se puede dar o generar pues de una manera muy drástica en esta tercera fase en la que nos encontramos de la epidemia. Pero también hay otro factor que es la crítica que en todo caso yo haría, si es que se tomó en consideración la morbilidad existente en nuestro estado. Lo digo por lo siguiente. Por ejemplo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, SINAVE, en el 2018, las primeras causas de morbilidad en nuestro estado son las infecciones respiratorias agudas, enfermedades e infecciones diarreicas, la obesidad, la hipertensión arterial y diabetes, entre otras enfermedades. Nada más cito algunos ejemplos. Según el registro, en Baja California existen 576,213 casos de infecciones respiratorias agudas, lo cual debió haberse tomado en consideración al momento en que llegó el virus a nuestra región, puesto que esta enfermedad en la mayoría está atacando al sistema respiratorio. Como se lee, pues entonces el caso de la morbilidad en nuestro estado se inclina a esta enfermedad respiratoria aguda,
situación pues que desde mi punto de vista consideramos es preocupante y que debió haberse considerado para su análisis en esta epidemia y tomar obviamente estas medidas a que se refiere el artículo 73, fracción 16ª, base 1, 2 y 3 de nuestra Constitución. De esta manera, pues nos cuestionaríamos esta ponderación de valores y derechos sustantivos o fundamentales, como la restricción o no de la movilidad, y el libre tránsito, la reunión y la suspensión de las relaciones laborales y el ejercicio pleno del comercio considerado como no esencial. Todo esto en el marco, por supuesto, de la propia Constitución y de las leyes reglamentarias aplicables. Posiblemente, pues esto es lo más difícil porque obviamente hay un costo político, ya que implica, pues según las decisiones desde el poder público, restringir o abrir libertades ciudadanas. No obstante, hay que considerar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas tesis, en reiteradas jurisprudencias, ha dicho que ninguna libertad, ningún derecho humano es absoluto e irrestricto. Y esto obviamente lo hacen en relación al artículo primero constitucional, en el sentido de que todas las autoridades de todos los niveles están obligados a proteger los derechos humanos. Por supuesto, la salud tiene un valor mucho más importante, se debe poner sobre todas las cosas. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues establece que ninguna libertad es absoluta y restricta. Y hablando simplemente del tema de libre tránsito, el mismo artículo 11 constitucional establece que el libre tránsito podrá restringirse exprofesamente por una cuestión de salubridad o de salud, como lo que estamos viviendo hoy día en el tema de la pandemia. La ciudadanía debemos considerar y valorar con plena conciencia que por lo menos los que tienen un empleo formal, que gozan, por supuesto, de una nómina, que tienen fondos suficientes para subsistir, están viviendo una pandemia en un contexto, en un acuerdo de emergencia sanitaria, en el que se permite, pues, el ejercicio de estos derechos y libertades. Algunos lo ejercen, por supuesto, con bastante responsabilidad cívica, algunos otros no. Lamentablemente, en una emergencia sanitaria, pues hay profesiones, oficios y trabajos que no descansan y que no pueden darse el lujo de resguardarse o autoprotegerse en su casa, como lo han recomendado las autoridades de salud, porque requieren de ir a trabajar, porque requieren de prestar sus servicios porque se considera una actividad prioritaria. Por supuesto, me refiero a los periodistas, a todo el personal de salud, a los profesionales de la salud, a los de seguridad pública, a los burócratas que trabajan en servicios públicos de calle. Todas esas personas están obviamente comprometiéndose en cuanto a su salud. Pero existen muchos otros, ¿verdad?, que consideramos los informales, todos aquellos que no tienen una nómina, que están fuera de la nómina, millones de personas pobres, ¿verdad?, que se ven obligados a salir a la calle a buscar un modo de subsistencia por algo que comprar para vender y poder llevar algo a sus casas, con todos los riesgos que esto implica. Esto obviamente se ve enforzado en este tema de la emergencia sanitaria, y por lo mismo, pues todas estas personas pobres, todas esas personas que no están dentro de la formalidad, no se pueden autoproteger, autoaislándose debido a su precaria economía. Por lo mismo, los que sí pueden, los formalmente protegidos, es moralmente, consideramos nosotros, o considero yo por lo menos, obligatorio sigan en el autorresguardo domiciliario o autoaislamiento social. Y consideremos humanamente al que no puede hacerlo por necesidad o por la naturaleza de su profesión. Reconozcamos, pues, en cierta manera las autoridades que nos han dado un voto de confianza al no restringir de una forma más severa y contundente nuestras libertades, pero sin perder de vista el derecho de exigirles, en términos del artículo 4 constitucional, en vinculación con el artículo 73, fracción 16ª, por ejemplo, cumplan con la reconversión y expansión hospitalaria para atender enfermos de COVID-19. Según lo establecen las autoridades sanitarias federales, es una obligación de los estados, en razón de que también son autoridades sanitarias, supervisar
todas esas reconversiones hospitalarias para atender personas de COVID-19. Entre ellos, obviamente, implica adquirir los insumos, el material médico y la contratación de personal de salud suficiente para atender dignamente a todos los enfermos que lamentablemente se han contagiado de este terrible virus. Bueno, este es un pedazo, una fracción de un artículo que va a salir publicado el día de mañana en Infobaja. Ojalá que tengan la oportunidad de leerlo. Y bueno, esa sería mi intervención, dejar claro pues que en el caso mexicano no se acudió a un estado de excepción como lo han hecho otros estados, sino a una emergencia sanitaria que está muy concretamente prevista en nuestra Constitución. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. Bueno, a continuación le daré el uso de la voz al doctor Agustín Manuel Velázquez Bustamante, no sin antes hacer un pequeño resumen de su vasto también currículum. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, grado por el cual obtuvo mención honorífica. Ingresó a la Facultad de Derecho Campus Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California en el año 1994 como profesor de asignatura y actualmente es profesor investigador de tiempo completo definitivo. Imparte las cátedras de Derecho Constitucional, Instituciones de Derecho Constitucional Comparado y Filosofía de los Derechos Humanos, en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en Derecho de la propia universidad. Es líder del cuerpo académico Derecho Constitucional en Baja California y hay muchas publicaciones a su nombre. Le damos la bienvenida y el uso de la voz. A ver. Doctor, si puede quitarle, prender su micrófono, perfecto. Listo. Buenas tardes. Antes que todo, y ante todos me escuchan. Espero que sí sea lo correcto. Realmente agradezco la oportunidad, la invitación. Efectivamente, y como lo hace mi predecesor, Noel López Zúñiga, maestro y candidato a doctor, próximamente doctor por una de las instituciones más prestigiadas del Estado argentino y que en su área administrativa es uno de los más reconocidos en el ámbito internacional. Es muy interesante la invitación, realmente mi foro al que me estoy dirigiendo y básicamente retomando un poco el entorno del tema en función de las críticas y los aportes constitucionales y retomando lo que mi compañero Noé ha hecho respecto de la protección, como reconociendo cuáles son las autoridades sanitarias, qué implicaciones tiene dentro hoy en día este fenómeno social que nos invade no solamente en el ámbito nacional, sino tanto en el ámbito internacional y que implica también, ¿no?, el reconocimiento de normas que regulan este espectro por razón de nuestra pertenencia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles han sido las medidas sanitarias respecto de esa potestad que tiene el Estado mexicano? Realmente el interés de mi participación va más allá en función de tres aspectos. Uno de carácter doctrinal, otro de carácter orgánico y uno de carácter funcional desde el punto de vista administrativo, como lo señaló acertadamente el maestro López Zúñiga, en función de la actuación del Consejo de Salubridad General. Mis puntos de vista desde el aspecto doctrinal van centrados a esos temas que hemos visto y desahogado en el aula universitaria relativa a lo que es el sistema presidencial, la forma de gobierno, la forma de Estado, en función de nuestra voluntad nacional
en razón de la división de poderes. ¿Por qué? Porque resultado de este acontecer, hoy en día podemos ver en atención a una situación muy particular que se deriva en una potestad de orden legislativo, una realidad en razón del tema principal que me ocupa, el relativo a la división de poderes. Y para ello he preparado una serie de cuestionamientos respecto de los mismos que nos van a ir viendo, nos van a permitir en su aspecto constitucional y doctrinal en una emergencia sanitaria en México. Efectivamente, el maestro Noé termina haciendo una conclusión. Si entramos en un estado de excepción o en un estado de emergencia, concluyendo que fue más bien esto último, en razón de una situación muy particular que prevé nuestra norma constitucional. Si hablamos de división de poderes y si hablamos de las funciones desde el punto de vista doctrinal, en razón de lo que implica la teoría de la división de poderes, tendríamos que concluir que en los Estados Unidos mexicanos, al igual que lo hacen distinguidos juristas constitucionalistas en el ámbito nacional, en los Estados Unidos no podemos una división de poderes como tal. Encontramos funciones que corresponden presumiblemente a un poder, pero que ejercen en base a una distribución de competencias a los otros poderes. Sin embargo, en atención a la misma división de poderes, nuestro mandato constitucional en estricto sentido habla de que para el funcionamiento del supremo poder de la federación, este se dividirá en un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Estos aspectos doctrinales los vamos a ver inmersos por un caso de excepción que señala el siguiente párrafo de dicho precepto constitucional. Al hablar de que por razón de casos de excepción previstos en el artículo 29 y en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Poder Ejecutivo podrá asumir funciones estrictamente de orden legislativo. Sin embargo, de la lectura de estos dos preceptos constitucionales, nos vamos a dar cuenta que uno de ellos se refiere a la suspensión de los derechos humanos anteriormente reconocidos como garantías individuales, y el segundo de ellos respecto a casos económicos en donde se faculta al Ejecutivo para generar acciones concretas que estime convenientes. La doctrina nos ha enseñado que estos dos casos de excepción pudieran violentar el principio de división de poderes, pero que por mandato constitucional no hay tal situación. Sin embargo, en reconocimiento a la doctrina y a nuestra realidad de orden constitucional, hoy en día la fracción 16ª del artículo 73 está poniendo en realidad dos facultades de orden legislativo que se otorgan al titular del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos, y me estoy refiriendo en estos casos al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para poder actuar como un verdadero legislador cuando se trate de situaciones que pongan en riesgo la salud de la nación mexicana. Y en estas bases, no solo eso, sino que le genera dicha potestad, en primer término, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y en segundo término, al Consejo de Salud. Y aspectos prácticos hemos podido dilucidar en los
acuerdos que ha emitido de manera particular tanto el secretario de Salud como el Consejo de Salubridad General, en donde estos acuerdos tienen todas las características propias de una norma constitucional. Son generales, abstractas, imperativas y, en su caso de ser necesarias, hasta coercibles para imponer una obligación respecto de que somos todos los mexicanos. Desde este punto de vista, desde esta situación, podemos expresar que efectivamente estamos viviendo una realidad diversa de la división de poderes, en donde la atribución formal del legislativo se traslada materialmente al ejecutivo. En el aspecto formal de la supremacía constitucional, podemos apreciar que efectivamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el mandato, las leyes reglamentarias, que en el caso que nos ocupa tendría que ser la Ley General de Salud, y en su caso los reglamentos que le derivan al Ejecutivo le genera una potestad normativa al Consejo General, que formalmente, o al Consejo de Salubridad General, que formalmente le da su aspecto orgánico. Esto nos da la oportunidad de poder apreciar necesariamente que en un caso de emergencia, un caso de epidemia, como el Estado mexicano lo reconoce en sus acuerdos, necesariamente de la lectura de los mismos podemos derivar que hay un reconocimiento expreso al mandato que la Organización Mundial de la Salud decretó respecto de esta enfermedad conocida como el COVID-19, hace posible que en los Estados Unidos mexicanos se decreten medidas particulares para reconocer, para declarar medidas, para declarar una emergencia, actividades que no se consideran esenciales o esenciales y que por razón de su naturaleza deben de llevarse a cabo. ¿Cómo funciona este Consejo de Salubridad General? El Consejo de Salubridad General es una autoridad de naturaleza administrativa. Es un órgano previsto, ya lo señalaba acertadamente el maestro Noel López Zúñiga, en la fracción sexta de la Constitución, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Está presidido por el secretario de Salud y tiene como mandato primordial la emisión de disposiciones obligatorias en materia de salubridad general. De esta suerte, podemos expresar que es la segunda autoridad del país. Le precede única y exclusivamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. De aquí la situación que señalaba el maestro López Zúñiga. Hay medidas sanitarias que pudieran deliberarse desde un punto de vista regional, pudiéramos llegar a considerar esto. Sin embargo, el pacto federal, por razón misma de su naturaleza y por razón misma de su distribución de competencias, le otorga esta potestad única y exclusivamente al presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente, el actual mandatario de este país, ha generado respecto de su política para poder atender esta pandemia una serie de circunstancias que pudieran ser cuestionables. La primera de ellas fue
en su momento histórico de por qué no hemos hecho la declaratoria de pandemia correspondiente. En segundo término, ¿por qué el Consejo de Salubridad General no se ha reunido? Y en tercer término, ¿por qué de las medidas que hacen una disfuncionalidad en el aspecto nacional respecto de la atención a los puntos o a los focos o a los mecanismos de infección respecto de nuestra propia nación? Recordemos cómo se va generando este fenómeno en nuestro país, cómo vamos atendiendo de la inmigración de mexicanos que se encontraban en el extranjero, de extranjeros que se introducen o se internan al país, y en función de ello, cómo se fue atendiendo. Mi aspecto y mi crítica respecto del aporte desde el punto de vista constitucional es en sí por qué de esa emergencia sanitaria cuando estamos viviendo sí hay necesidad de generar acciones y el porqué de ese momento histórico en el cual se tuvo que designar hasta un vocero con un carácter explicativo en donde el titular del Poder Ejecutivo señalaba que no atendía la visión o que no atendía la responsabilidad del titular de la Secretaría de Salud, sino quien se podía expresar propiamente a la nación para hacer entender el fenómeno de la pandemia. Los instrumentos jurídicos que tenemos desde el punto de vista que regulan este fenómeno los encontramos propiamente desde un punto de vista jerárquico, en primer término en la Constitución, en segundo término en la Ley General de Salud, en tercer término en el Reglamento Interior del Consejo General de Salud, que deriva también como ejemplo para poder demostrar esa facultad reglamentaria que tiene el titular del Poder Ejecutivo en razón del artículo 92 del texto constitucional para expedir que pueden hacer necesario el funcionamiento de las disposiciones legales y del mandato constitucional. Pero no se nos quede afuera un cuarto instrumento: los acuerdos emitidos por el propio secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General a que ha hecho referencia el maestro López Zúñiga. Estos acuerdos de fechas recientes han sido inmediatos y han atendido al fenómeno sanitario que estamos viviendo en el país. Sin embargo, pudiéramos establecer que ha habido un fenómeno que afecta no solamente el campo de los estados, de los municipios, sino que no nos ha generado realmente hasta apenas recientemente una cartografía en el país para poder ver cuáles han sido realmente los aspectos en función de una enfermedad que pudiera generar en sus tiempos la misma acción gubernamental. Desde este punto de vista, efectivamente hemos visto, hemos atendido, se encuentra en razón de nuestra actividad jurídica la necesidad de poder derivar si la pandemia, si el COVID, digámoslo así, el virus en el estado de Baja California ha venido actuando de manera similar en sus estados vecinos y nos hemos dado cuenta que esto va más allá del aspecto de carácter jurídico. Y desde ese punto de vista es donde nos hemos encontrado con aspectos no solamente de carácter sanitario, sino también aspectos de carácter económico,
aspectos de carácter social, nos hemos encontrado hasta enfrentamientos de la propia sociedad en donde no por no permitírsele transitar libremente, no por generar un estado de excepción, como decía acertadamente el maestro López Zúñiga, sino por una afectación propia de lo que es una situación sanitaria en la cual no nos habíamos visto inmersos como sociedad. Este fenómeno, en razón de su comportamiento normativo, pero también ha generado polémica en su aspecto social respecto de la atención a la salud. Efectivamente, la atención a la salud se deriva de un derecho humano, un derecho natural respecto de cada uno de nosotros en nuestra condición de individuos en una sociedad. Pero la protección a la salud, desde el punto de vista constitucional, no puede tener restricción alguna. La atención a la salud es de todo individuo que por el simple hecho de encontrarse en territorio tiene derecho a ello. El sentir de la responsabilidad en el Estado mexicano, he de concluir que recae en un solo individuo. Por desgracia, nuestro sistema presidencial hace responsable a la máxima autoridad de la atención en función de todos aquellos individuos sin estar dentro del territorio nacional. Por atención a derecho a la salud, tenemos el beneficio otorgado en nuestro estado. Esta es para mí el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque no podemos generar en razón de una suspensión a los derechos humanos o en un caso de carácter económico, una situación que nace de la esencia misma de la condición humana. Un individuo, por razón de su condición, siempre tendrá derecho a la salud. Y aquí concluyo para el efecto de abrir el debate respecto de lo que es propiamente estos aspectos. ¿Cómo derivamos esa desatención oportuna o cómo derivamos hoy en día si efectivamente el Estado mexicano da? Muchas gracias, doctor. Si hay alguna pregunta, alguien quiere el uso de la voz, privilegiaríamos quien ponga sus preguntas aquí en el chat o lo puede hacer pidiendo el uso de la voz. A ver, tenemos una pregunta aquí. Dice Consuelo Medina, doctor, entonces, el que el presidente diga que si los gobernadores no hacen caso a su acuerdo, no se va a enojar, no dividir jurídicamente, ¿qué efectos tiene? El que en los estados sigan otras fechas para regresar a las actividades económicas y educativas. Esa es una pregunta para usted, doctor. La vuelvo a repetir. ¿Me perdí o no me perdí? Escrita, perdón. Consuelo Medina dice, doctor, entonces el que el presidente diga que si los gobernadores no. He concluido. ¿Perdón? Bueno. Sí, escucharon. Bueno. Voy a repetir la pregunta, doctor, perdón. Doctor, entonces, que el presidente diga que si los gobernadores no hacen caso a su acuerdo, no se va a enojar, no dividir, jurídicamente, ¿qué efectos tiene? El que en los estados sigan otras fechas para regresar a las actividades económicas y educativas. ¿El doctor se desconectó? Bueno, Michelle, ¿quieres intervengo? Sí, por favor.
Bueno, miren, existen disposiciones de orden general que obviamente todas las autoridades de todos los niveles tienen que acatar, entre ellos obviamente el sector educativo. El sector educativo del Estado obviamente depende de las disposiciones del sector educativo federal. Como bien lo anunció el doctor Velázquez Bustamante, en términos del derecho administrativo, como el sector salud es propiamente una autoridad educativa de naturaleza administrativa, tendrá obviamente que acatar las disposiciones del gobierno federal. Ahora, ojo, cuando estuve yo analizando este tema de la competencia de las autoridades, hay que entender que la epidemia se ha comportado de distinta manera. Es decir, no es lo mismo hablar de lo que estamos viviendo en el norte, de lo que está viviendo, por ejemplo, el sureste o el centro de la República. De suerte que inclusive el acuerdo de la suspensión de las actividades sociales económicas ya se había advertido por las autoridades federales que se iban a retomar de una manera escalada en atención obviamente al número de infecciones, al número de enfermos que hay en cada región o en cada lugar. De hecho, el comportamiento de la epidemia ha cambiado de municipio en municipio, por ejemplo, aquí en el estado de Baja California, ¿no? Entonces, yo lo que he escuchado por parte de las autoridades sanitarias es que para controlar la enfermedad se ha ido más por las estructuras, es decir, a los centros de trabajo, al sector educativo y no propiamente la restricción de los derechos individuales o de las libertades individuales, de los derechos propios de las personas, sino de las estructuras, al sector educativo, al sector público, obviamente a la burocracia en cuanto a suspensión de labores. Yo creo que en todo momento, en el caso de Baja California, que lamentablemente tenemos un gran número de infectados y un gran número de personas ya intubadas, etcétera, yo creo que las medidas se van a tomar hasta o el regreso a clases en el sentido que obviamente vaya a ser, porque no sabemos si va a ser virtual o presencial, todavía ni siquiera lo sabemos. Eso se tendrá que valorar en cuanto a este comportamiento que se tenga en esta fase que es crucial, es la fase número 3. Repito, la epidemia se ha comportado de diferente manera y por lo tanto las medidas se van a ir tomando en razón propiamente de ese comportamiento en cada región, en cada lugar, pero siempre cumpliendo obviamente con los parámetros que da las autoridades federales, que son las máximas autoridades en todo momento, ¿verdad? Como lo es la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General. Muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta? Aquí tengo una pregunta. Miguel Ángel Ruiz Félix comenta, en el mañanero del día de hoy, nuestro señor presidente dijo que el acatar o no estas indicaciones no tendrán acción coercitiva. De tal forma, si algún gobernador no está de acuerdo, podrá hacer caso omiso y actuar como mejor crea conveniente, siendo las indicaciones estas como mejor sugerencia de salud. ¿Qué piensa usted de este tema si en el artículo 72, fracción 16, dice lo contrario? Y hago otra pregunta, si quiere, de una vez. Gloria García Villalba dice que ¿qué pasa con las fábricas maquiladoras que no han parado actividades si no son esenciales? Sí, pues, bueno, pues claramente, ¿no? Yo también ya lo había comentado precisamente que se hace una ponderación, ¿no? De valores en cuanto al bienestar económico respecto a la salud. Es evidente que en el caso de Baja California, yo lo sostengo en cuanto a que considero que las medidas que se han tomado son más o menos equilibradas, obviamente, en cuanto al número de infectados, la disposición de servicios de salud que existen. Y por ahí, bueno, pues hago hincapié en cuanto a que ojalá que esas medidas, en cuanto a que las empresas retornen a trabajar, a producir, está también tomando en consideración la morbilidad, es decir, el número de enfermos que ya existían en nuestro estado antes de que llegara el virus, que es algo muy, pero muy importante.
Hay que entender que, en efecto, como lo dice la compañera, las disposiciones que emite el Consejo de Salubridad y el Secretario de Salud son disposiciones de orden general y son obligatorias para las autoridades administrativas de todos los niveles. Sin embargo, también hay que considerar que la Ley General de Salud considera a los gobiernos de los estados como autoridad sanitaria. Entonces, sería responsabilidad, por supuesto, de los estados tomar ciertas medidas, es decir, abrir o cerrar libertades en atención, obviamente, a lo que se está viviendo en la región. Pongo un ejemplo, aquí a nivel Baja California es muy interesante cómo a nivel municipal hubo una restricción mucho más severa que en Tijuana en cuanto al libre tránsito. O sea, Ensenada, el presidente municipal emitió un acuerdo estableciendo medidas mucho más restrictivas que en el caso de Baja California, porque obviamente, ¿verdad?, es más controlable, es un puerto, obviamente la experiencia es distinta y por lo mismo emite este acuerdo más restrictivo que el de Baja California. Si te vas a Jalisco, si te vas a Michoacán, los gobernadores de esos estados también han emitido acuerdos mucho más restrictivos en cuanto al libre tránsito y control de movilidad que en el propio estado de California. Por eso yo decía hace rato, ¿no? Es importante analizar el comportamiento de la epidemia, la disponibilidad que se tiene en cuanto a los servicios de salud para atender al número de enfermos, ¿no? Yo creo, yo considero, y ojalá que así haya sido, que las decisiones de que se tomaron para que se volvieran a sus actividades, el sector empresarial, en particular el sector maquiladora o maquilador, es tomando en consideración todo eso que finalmente es importante analizar. No sé si lo hicieron en cuanto a la morbilidad, no se ha tocado el tema, pero obviamente hay una ponderación. Yo no creo que haya una restricción en sí, más bien es una ponderación de derechos y valores que hace la propia autoridad administrativa en relación al comportamiento, repito, insisto, de la propia enfermedad, del propio virus. Gracias, maestro. Y aquí hay unas dos últimas preguntas. Una muy interesante de Miriam Rodríguez Fiscal, que dice: ¿qué facultades tienen los estados para que los ciudadanos de forma coercitiva cumplan las medidas sanitarias en esta contingencia? Y la última de Laura Viridiana Martínez Bermúdez, que dice: ¿qué ocurrirá con la economía en Baja California, ya que varias fábricas maquiladoras se han puesto en bancarrota y en su defecto han cerrado? ¿Qué opina usted que tendrá que haber apoyos para impulsar nuevamente el signos de dinero, dinero? Y esto. Bueno, la primera, el gobierno federal no le ha apostado propiamente a la coercitividad, ¿no? El gobierno federal, el presidente de la República, lo ha dicho en varias ocasiones, que nada a la fuerza. Entonces, por eso yo terminé diciendo hace un momento, ¿verdad?, que demos un voto, la autoridad nos ha dado un voto de confianza para que nosotros de una manera civilizada nos autoprotejamos, autoaislándonos. Aquí, por lo menos en Baja California, no se está usando la fuerza pública para nada. La realidad es que las medidas tomadas han sido muy suaves, por llamarle de una manera. No así en Jalisco, no así en Michoacán, en donde la autoridad pues considera que inclusive puede multar a aquellas personas que no acatan las medidas dictadas por la propia autoridad. Como hace rato lo dije, el subsecretario de Salud lo dijo en una ocasión, que ellos le apostaron más a las estructuras, es decir, una forma de controlar el virus era en principio suspender las clases, ¿no? El sector educativo, todo el sector educativo se paralizó. Y luego la burocracia, y luego también algunos sectores económicos. Sin embargo, esto lo han ido tanteando o lo han ido analizando en razón, obviamente, de este comportamiento que tienen los agentes económicos y la valoración de la crisis económicos que se pudiera suscitar en cuanto al tiempo. Hay que recordar que nosotros tenemos millones y millones de pobres que no pueden estar en sus casas, que no pueden estar autoaislados porque tienen que salir a trabajar,
somos un país de mucho comercio informal y por lo tanto la autoridad no ha sido muy severa y no ha aplicado la coercitividad. Yo no creo que en California se utilice la coercitividad o la fuerza pública, pues, para en todo momento restringir, por ejemplo, la movilidad. Repito, somos un país de comercio informal y toda esa gente no tiene una nómina y por lo mismo sale a la calle para buscar qué comer, para buscar qué vivir. En cuanto a la pregunta número 2, se refiere a qué va a pasar con la economía. Bueno, pues yo creo que eso nadie lo sabe, ¿no? Nadie tenemos una bolita de cristal como para predecirlo, pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, el gobierno federal ha implementado programas de emergencia económica muy interesantes para la micro y pequeña empresa, para los negocios familiares. Otra cuestión es que por lo menos los 10 programas sociales y de bienestar del gobierno de la República no se han suspendido, lo cual es bueno, es interesante ver cómo todos estos programas sociales que ha tenido el gobierno federal no se han detenido. Al contrario, recién se reformó y se había publicado en el diario de reforma al artículo 4 constitucional, en donde todos estos programas sociales y de bienestar se han constitucionalizado. Entonces, pues ya hay un aseguramiento en cuanto a accesar a un bienestar, para sobre todo aquellos que menos tienen. Y a nivel Baja California, pues hay también programas de emergencia económica que pues se han implementado para finalmente lograr rescate de todas aquellas micro y pequeñas empresas. Las grandes empresas, pues obviamente debido a su estructura y debido a su componente financiero, pues es evidente que van a entrar en otra situación muy distinta, pero ya lo advirtió el presidente, ¿verdad? Que no va a haber rescate de empresa alguna. Entonces, pues el gobierno, el oficialismo ha dejado muy en claro, ¿verdad? Hacia dónde se va a enfocar y hacia dónde se va a enfocar a la clase más desprotegida, ¿no? ¿Cómo? Fortaleciendo la previsión social y fortaleciendo los programas de bienestar que ya tienen caminados. A ver, creo que ya me pude comunicar. Doctor, bienvenido de nuevo. Vimos que tuvo unos problemitas para conectarse. Ya, ya vamos un poco de salida, pero si quisiera hacer alguna reflexión antes de concluir, doctor. Si ustedes me lo permiten, con mucho gusto. Por supuesto, doctor. Adelante. Les agradezco mucho. Realmente los momios se pusieron en mi contra el día de hoy, por lo que estoy viendo. Estuve escuchando todo porque aquí tengo mi teléfono. También le estaba comentando que estaba en el teléfono. Traía un instrumento de emergencia, pero parece ser que no me permitía usted acceder. Creo que en estos casos siempre debe de haber una consideración para los ponentes. Es la primera situación que me pasa en todos los eventos que he hecho. Formalmente, yo sí quisiera retomar un poquito los cuestionamientos en razón de las circunstancias particulares del Estado, desde un punto de vista estrictamente constitucional. Las facultades concurrentes y las facultades coincidentes en que el pacto federal actúa en razón de lo que es el ámbito de salubridad, sí generan estos problemas respecto de diferentes posicionamientos de los estados. Es muy interesante poder comprender que un estado bajo unas circunstancias particulares pudiera contradecir
un acuerdo respecto de una autoridad que es la rectora de esta materia y que pudiera generar en función de una situación muy particular. Lo que hemos visto en esto, en función de una realidad o de un fenómeno social que se está viviendo, es que efectivamente las condiciones, las circunstancias de tiempo en tiempo, de lugar en lugar y de momento en momento, pudieran generar situaciones adversas a los acuerdos o a las decisiones que se hacen en el ámbito federal. Por ello es que hubo un reclamo en una entidad federativa en particular, sino varios al respecto. No vamos a traer aquí a la mesa los problemas que se pudieran generar en cada una de estas entidades federativas, sino que básicamente sí pudiera generarse unas circunstancias. Efectivamente, la concurrencia da esa potestad también a los titulares de los ejecutivos en cada entidad federativa para hacerlos a ellos autoridad también respecto de los problemas sanitarios en cada estado. Esto genera esa particularidad. Y lo que genera la particularidad es que efectivamente el reclamo fue en función del beneficio en la concentración del poder político que bajo una circunstancia de orden presidencial se genera en los lugares donde están mayormente poblados. Aquí el problema fue que no se trata de ver qué estado tiene más o qué estado tiene menos, sino atender al fenómeno en función precisamente de las incidencias que se presentan por razón de ello. Ese ha sido el reclamo de las entidades federativas. Y eso generó y está generando, en estos casos particulares, como es el caso de la educación, como es el caso de la movilidad, como es el caso de la economía a través de las diferentes industrias, donde necesariamente se tuvo que priorizar y se han estado generando mecanismos en función de una situación que no habíamos vivido como sociedad y en razón de un fenómeno que en atención al número, al volumen, genera esta situación. Yo creo que, retomando desde la primera pregunta, no es que el presidente se enoje, no es que el presidente de los Estados Unidos mexicanos quiera imponer su voluntad. Es que efectivamente y eso sí generó, pero eso es un parteaguas que atiende a circunstancias muy particulares. En razón de la mecánica o en razón de la atención a los beneficios que pudieran tener las entidades federativas, no se puede hacer de este fenómeno una emergencia desde tipo de vista político en cada entidad federativa. Se necesita atender esa coordinación. Estamos ciertos de que este fenómeno nos ha demostrado que no tenemos la capacidad suficiente, que no tenemos los instrumentos necesarios, pero no tenemos tampoco por qué politizar una situación sanitaria en función de una necesidad a un derecho humano. Esta es la parte que genera sus críticas. ¿Por qué politizamos una situación de carácter sanitario a un aspecto de gobernanza? Necesitamos también tener conciencia cívica respecto de los fenómenos. No podemos decir que por el simple hecho de que tenemos también un derecho humano a la libertad de tránsito, voy a desatender una situación que de carácter administrativo hace necesaria nuestra, pues no reclusión, sino realmente nuestra necesidad de quedarnos aislados, mantenernos a distancia, como han sido las campañas publicitarias. Esto nos rebasó en un principio, nos rebasó, pero nos ha hecho ver la necesidad
de atender a estos acuerdos. Sí, lamento tener que haber retomado esto de esta forma, pero sí desconozco el por qué me salí intempestivamente. Aquí estoy y si hay alguna otra inquietud, con mucho gusto la atiendo. Una disculpa, creo que hay un desfase entre el audio y el video, pero si alguien tiene alguna pregunta final para el doctor Velázquez, podemos hacer una pequeña excepción para poder el problema creo que era un desfase entre el video y el audio. A ver, bueno, si alguien quiere hacer una observación, un comentario, ¿no? Bueno, entonces, ok, sí. Ok, sí, alguien. Bueno, ok, no. Entonces, pues agradezco al doctor Velázquez y al maestro Noel López Zúñiga a nombre de la Facultad de Derecho y de la directora, la doctora Laura Camarillo Gobea. Ambos recibirán sus constancias de agradecimiento y de participación digitalmente en sus correos y este ha sido un tema súper interesante. Ambos han hecho unas excelentes reflexiones y si ambos gustan proveer sus correos mismos que aparecen en la página de la facultad, por si alguien tiene alguna pregunta adicional y se la quieren hacer directamente, tanto al doctor Agustín como al maestro Noé, sus correos aparte aparecen en la página de la facultad, en la nueva página de la facultad. Si no lo han visto, pues, se encuentra en las redes sociales. Y les agradezco a todos. Muchas gracias. Cualquier comentario en relación con el 8 igual a 1, pues yo me quedo aquí a contestar sus preguntas. Y de nuevo, tendremos otro evento el viernes a las 10 de la mañana. Por ahí en redes sociales también encontrarán esa información. Muchas gracias y buena tarde a todos. Licenciada Michelle, buenas tardes. Hola, buenas tardes.